Aprecio mucho al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que me haya aceptado esta llamada. Arturo, buenas tardes, muchas gracias. Sé que tienes el tiempo contado. Entonces, muchas gracias, Joaquín, me da mucho gusto estar contigo. Mira, yo hice unas preguntas cuando escribí la columna ayer diciendo, ¿qué le preguntaría yo al secretario de Hacienda? Y ya que te tengo, pues te voy a hacer estas preguntas, ¿sí? Claro. A ver, primero, ¿por qué creerles ahora cuando nos dijeron en 2018 que en 2019 creceríamos al 2.5%, resulta que decrecimos 3 décimas, y cuando nos dijeron en 2019 que en 2020 creceríamos 2%, y ahora resulta que vamos a decrecer entre un 8 y un 12%? ¿Por qué ahora sí debemos creerles, Arturo? No, mira, las tres previsiones fueron hechas con la mejor información disponible que se tenía entonces. Lo que no teníamos en el 2019 y que nos pareció un gran problema entonces, pero claramente no lo es a la luz de lo que estamos viendo ahora, fue sobre todo el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que le dio un parón muy fuerte al resto de la economía. Pero lo que sí era completamente imprevisible, Joaquín, pues era el COVID. Eso sí, nadie lo tenía en la mente. Probablemente lo que ilustra mejor esto es los dos pronósticos que hizo el Fondo Monetario Internacional, uno en enero y el otro en abril. En abril, nada más con 3 meses de diferencia. En enero estaba esperando que 160 países tuvieran un crecimiento del PIB per cápita, no nada más del PIB. Quiere decir que el crecimiento del PIB que estaban esperando era más allá que el crecimiento de la población. 3 meses después, para abril, estaban esperando que cayera la actividad económica de 170 países, ¿no? Así de fuerte fue esto. Ahora, ¿por qué estamos esperando un crecimiento del 4.6? Y mucha gente ha venido cuestionando si es demasiado optimista o no. Pues en realidad no es optimista, Joaquín. Nosotros estamos esperando una caída del 8% en este año, así es que el 4.6 apenas alcanza a recuperar un poquito más de la mitad de la caída. Bien, la segunda pregunta que planteé, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, es que Hacienda sola no puede garantizar este crecimiento. Debería ser la Hacienda la orquestadora, como ha sido siempre, pero carece de dos variables fundamentales: certidumbre para la inversión, en lo que no ha ayudado mucho el discurso oficial, al contrario, y una política energética creíble, que en la actual coyuntura es imposible de concebir sin inversión privada, nacional y extranjera. Pregunto, secretario, ¿sientes que te han ayudado a crecer a Hacienda o te sientes solo? No, nosotros la labor de Hacienda es una labor articuladora y efectivamente, además de lo que nosotros planteamos, tenemos que ir asegurándonos de que vamos creando las condiciones adecuadas. Curiosamente y desgraciadamente, Joaquín, hoy hay un elemento que todavía pesa más, incluso que el energético y que la certidumbre, y es el COVID mismo. Lo que estamos viendo ahora es que se está pudiendo abrir la economía sin que haya un rebrote, y esa es la variable más importante para el próximo año, el poder asegurarnos de que, como está pasando en todos lados, están abriendo los negocios, pero se están abriendo con cautela, con cuidado, porque lo que hoy queda claro es que no puede haber una disyuntiva entre economía y salud. Si no se puede contener la pandemia, eventualmente tendría que haber un cierre de actividades económicas. Entonces, ese en realidad es el riesgo más serio que tenemos. Por supuesto que tenemos que trabajar en el tema energético y lo estamos haciendo. Ahora mismo vamos acompañando a la Secretaría de Energía y a la CFE con un par de inversiones en el occidente del país. Por supuesto que tenemos que tener cuidado de no dar mensajes que pueden leerse como encontrados y que no creen el mejor ambiente para la inversión. Pero hoy por hoy, la mayor preocupación desde el punto de vista del crecimiento económico es el COVID y el que podamos encontrar una vacuna relativamente pronto. Bien, secretario Arturo Herrera, se acabaron los cochinitos, ¿sí? El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el Fondo de Entidades Federativas, los fideicomisos. Ahora la pregunta es, ¿quién podrá ayudarnos para el 2021? Bueno, como el 2021 va a tener un rebote con respecto a este año, estamos esperando mayores ingresos de alrededor del 6% contra los efectivamente que se van a recaudar en el 2020. Van a ser ligeramente menores a los que habíamos estimado en el 2020. Entonces, vamos a tener una condición diferente, Joaquín. Efectivamente no vamos a tener colchones, pero vamos a tener que tener mayores ingresos. Entonces vamos a tener que ser muy cuidadosos en el ejercicio fiscal.
Pero tu pregunta es muy relevante, Joaquín, porque de aquí hacia adelante, y esa ha sido mi posición muy clara desde que era subsecretario del ramo, lo que tenemos que hacer es ir construyendo estos colchones. La política contracíclica en países como el nuestro se ejerce así. En las épocas de las vacas gordas se ahorra, y en las épocas de las vacas flacas es cuando se utilizan esos recursos. Entonces, eso sí lo vamos a tener que codificar en el aparato normativo de las finanzas públicas para más allá de esta crisis, y de esta crisis vamos a salir, y yo estoy seguro de que no va a ser, no nos va a tomar muchísimo, pero más allá de esta crisis tenemos que estar preparados para la próxima, porque siempre hay alguna, Joaquín. Sí, ahora yo estoy de acuerdo. A ver, las previsiones siempre son imprevisibles, coincido, Arturo. Ahora nos plantean un crecimiento del 4.6% para 2021 si las cosas van bien, pero ¿y si van mal, tienen alguna previsión? Bueno, en realidad este es un crecimiento relativamente prudente, el estimado que tenemos, porque no contempla, por ejemplo, si hubiera algún descubrimiento, aprobación y distribución de una vacuna. A mí me parece que es un piso relativamente sólido. El único riesgo, nuevamente, es que hubiera un rebrote de la pandemia. Pero los números que nosotros estamos viendo, por ejemplo, con un sector económico mucho más abierto ahora, al mismo tiempo tenemos menos contagiados y menos camas utilizadas que, por ejemplo, a inicios de agosto. Entonces, pero es algo en donde no podemos bajar la guardia, Joaquín. Y cuando digo no podemos, hablando en plural, no nada más es el gobierno, sino es la sociedad, son las empresas, son todos los ciudadanos. Esta es una ruta en la que lo que cada uno de nosotros hace tiene impacto en terceras personas. Bien, Arturo, hoy el presidente López Obrador habló de estos remanentes del Banco de México, los citó, los fijó en 350,000 millones de pesos, que va a servir para pagar un punto del incremento de la deuda, de la cual hablaremos ahora. Pero la verdad es que, pues, si no se materializa esto, porque solo se puede saber hasta el 31 de diciembre. Y tiene que haber una negociación, tú lo sabes, porque ya lo has vivido entre Hacienda y el Banco de México. Sí, pero curiosamente, Joaquín, aquí es el caso en donde si no se materializan son noticias muy buenas, porque los remanentes del Banco de México se calculan como la ganancia en peso de las reservas en dólares, es decir, por la devaluación. Exactamente. Entonces, si no se materializaran, esto querría decir que el tipo de cambio se apreció, que nos hubiéramos acercado, por ejemplo, a los 18.9 que teníamos al inicio del año pasado, y entonces sí no habría remanentes, pero el efecto en la disminución de la deuda que tenemos en divisas, y nuestra deuda, aunque es pequeña, es el 25%, tenemos deuda en dólares, en euros, en yenes y un pedacito chiquititito en francos suizas, la revaluación que habría nos ayuda muchísimo más que los remanentes. Bien, ahora dime, te pregunto, si han hecho el cálculo de cuánto quedaría el déficit como porcentaje del PIB y la deuda también como porcentaje del PIB, si usamos los estimados de crecimiento del consenso del mercado de menos 10 o 12%, ¿sí? En lugar de los que usó el gobierno de menos 8% para 2020 y 4.6% también de crecimiento, cuando la previsión el consenso que hay es que se crecerá un 3.5%. ¿Cuánto valdría? No, los números que hay, y por ejemplo, algún colega tuyo como Enrique Quintana lo decía hoy, es que el consenso del mercado parecería tener niveles de caída más altas hoy, con niveles de incremento más alto, la caída más alta hoy, pero también el crecimiento más alto que el que nosotros estamos proponiendo para el año que entra. Nosotros somos muy cuidadosos en dos cosas cuando hacemos nuestros estimados, nuestros pronósticos, Joaquín. Una cosa es lo que en la jerga econométrica a veces se llama la mejor estimación posible dada la información actual. Y nosotros sí logramos tener información más oportuna que el resto de los analistas. Tenemos acceso a información, por ejemplo, diaria del número de empleados que hay en el IMSS, etcétera, ¿no? Pero hay otro tema que nosotros también tenemos muy claro y tratamos de evitar, que es
y esto es algo muy estudiado, Joaquín, en la literatura sobre pronósticos. Los analistas tienden a converger a un número. Vamos a suponer que hay alguien que trae un número relativamente positivo. Si ve que el resto de sus colegas están un poquito más negativos, baja su número por temor de que si no le da, vaya a ser percibido como un analista bastante malo. Entonces, los pronósticos del sector privado siempre tienen ese sesgo, en el sentido de que todos se mueven más o menos en la misma dirección. Bien. Arturo Herrera, ¿no te parece optimista anticipar también aumentos tan agresivos como los que están anunciando en ingresos tributarios y petroleros? Hoy estoy viendo el precio del petróleo $35, contemplan 42.10 para el año que viene. Sí, ese es el precio promedio. La semana pasada el precio del petróleo estaba ya en $41, de hecho, pero hubo un anuncio el fin de semana de Arabia Saudita de que iba a bajar los precios. El precio del petróleo es así, tiene una volatilidad impresionante, llegó a estar en 0 en abril de este año, llegó a estar en 77 en octubre. No, llegó a estar en -3. Así es. Entonces es una variable extraordinariamente volátil, pero tal vez lo más importante en cuanto a los ingresos petroleros, y es algo que tal vez nosotros debimos haber explicado con más cuidado, es que la plataforma es más alta. La plataforma trae 1.857. Exactamente, pero de esos 60,000 son del sector privado. El sector privado no contaba hace 2 o 3 años, tenía producciones muy pequeñitas, y por eso cuando se hablaba de la plataforma, para todo propósito práctico se hablaba de la plataforma de Pemex, pero hoy el sector privado sí va a estar produciendo alrededor de 60,000 barriles, que no nos sobra ni menos en estas circunstancias. Lo digo porque en julio rompió el piso del 1.600.000 barriles la producción y nos llevó a niveles del 79, Arturo. Sí, así es. Pero efectivamente esto va a ser ahora, no es un juego de uno solo, es un juego de 2 actores. Sí. Ahora, te pregunto una cosa, no veo una partida para vacunas. No, porque hay recursos que no están en el presupuesto, que son los que están en los fideicomisos. El fideicomiso para gastos médicos, me parece que se llamaba de gastos catastróficos, tiene todavía 30,000 millones de pesos. De ahí se estaría financiando los recursos para la compra de las vacunas. Cuando haya vacunas y cuando sepamos cuánto van a costar, porque pues no lo sabemos ni una ni la otra cosa. Bien, déjame hacerte 2 preguntas más, porque ya sé que está nerviosa tu gente, ¿sí? Jonathan Heath acaba de advertir a título personal a Clara que el año que viene será igual de complejo que este, y que Pemex es el mayor dolor de cabeza de este gobierno, pero el problema es que el gobierno no lo ve como dolor de cabeza, sino como un motor de crecimiento hacia el futuro. ¿Qué comentarías? Bueno, mira, si es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza que nos va a dar todavía el año que entra 936,000 millones de pesos. Efectivamente es una empresa que siempre puede mejorar, pero aún con la situación tan complicada que tiene, todavía es muy generosa con nosotros. De esos 936,000 millones de pesos, 343,000 van a entrar directamente al erario federal y 593,000 se los va a quedar Pemex para seguir operando y produciendo. Siempre puede operar mejor, tenemos que ser muy cuidadosos, se descuidó por muchísimo tiempo, es una empresa muy apalancada, eso sí, llegó a tener una deuda de 107,000 millones de dólares. Nosotros hicimos una operación en septiembre del año pasado para colaborar con Pemex, ayudarle a disminuir la deuda y mejorar su perfil de vencimientos. Eso, por cierto, Joaquín, eso es algo que ya conseguimos. Pemex no tiene vencimientos anticipados como los tenía hasta septiembre, y esa operación, en vista de lo que pasó, que no lo podíamos prever, lo del COVID, resultó ser extraordinariamente exitosa. Entonces hay que seguir trabajando con ellos, hay que seguir viendo cómo lo vamos fortaleciendo, pero el hecho es que hoy todavía es una empresa que da muchos recursos al gobierno. Bien, por último, Arturo Herrera, dijiste, o me pareció oírte decir, que la crisis del año que viene va a superar a la del 95, a la del 2009, este año. La de este año, la que iba a superar, a rebasar, como sin duda lo hará, la del 2009, la del 95, hablaste del 82 y te remontaste hasta el 1932 cuando la gran recesión. ¿Lo sigues pensando? No, eso seguro. O sea, no nada más para México, sino para el mundo en total. No va a haber una crisis mundial tan seria desde la Gran Depresión. El ejemplo más dramático
es que incluso en la Segunda Guerra Mundial el conjunto de los países creció. Es decir, esta es una crisis extraordinariamente fuerte, pero no solamente eso, Joaquín, esta es la crisis económica más seria desde 1932, pero es también la crisis sanitaria más seria desde 1918, desde la pandemia de la gripe española. A todo el mundo, porque esta no es una situación exclusiva de México, nos ha tocado lidiar en esta generación probablemente con uno de los eventos más desafortunados que podríamos encontrar. Pero es justo en situaciones como estas, Joaquín, donde necesitamos tener el pie firme, el pulso firme y la cabeza clara, porque es justo cuando se requiere tener un gobierno con una claridad de la dirección y con un manejo transparente de los recursos. ¿Tú tienes el pie firme, la mano firme y la cabeza clara, Arturo? Por supuesto, pero nada más yo y todo mi equipo. Venga, pues te aprecio mucho que me hayas dedicado este momento a Radio Fórmula y seguiremos en contacto, Arturo. No, gracias por la invitación, Joaquín. Un gusto hablar contigo. Igualmente, que estés muy bien. Es Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Ya lo ha escuchado usted. Vamos a vivir este año la peor crisis desde el 32. Y quizá digo yo, peor, porque entonces no existía el grado de globalización que hay ahora y mucho menos se dio en aquella crisis una pandemia de esta magnitud, que todavía, insisto, no sabemos ni la duración, ni la profundidad, ni las repercusiones. Voy con la